Buenas tardes, The Rock Español. Gracias una vez más por conectar este jueves orando por nuestros hijos. Fíjate que ya vamos para la semana número 5. Así que felicidades a todos los que han mantenido esta conexión y aprendiendo cómo orar por nuestros hijos y poniéndolo en acción. Así que damos gracias por cada uno de ustedes. He recibido muchos de ustedes mensajes que me han dejado saber cómo el Señor les ha estado enseñando a través de estas enseñanzas y su palabra cómo orar, y aún les ha dado el entendimiento de cómo orar y qué orar sobre tus hijos. Así que damos gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias de nuevo por conectar. Y bueno, mientras están saludando, te invito a que te conectes. Este domingo vamos a estar compartiendo algo muy importante acerca de nuestro servicio cuando estaremos abriendo de nuevo en persona los domingos. Así que te invito a conectar este domingo que viene para escuchar más detalles y las fechas nuevas donde estaremos reiniciando servicios en persona los domingos. Así que bueno, vamos a iniciar esta noche y antes, como siempre, antes de iniciar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que Él unja mis palabras, use las palabras que debo de decir y nos abra todos nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, para que realmente podamos orar con el entendimiento del cielo, con el entendimiento de nuestro Padre Celestial, y realmente hacer que en el espíritu, en el reino espiritual, realmente poder hacer guerra por nuestros hijos y declarar las promesas de Dios. Así que ahí donde estás, si es posible, te invito a orar junto conmigo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por un nuevo día, un día donde podemos escuchar de tu palabra, escuchar de tu voz, tu Espíritu Santo, y aprender, Señor. Enséñanos cómo orar, así como los discípulos te pidieron a ti, Jesús. Enséñanos cómo orar. En este día pedimos, Señor, que nos enseñes cómo orar por nuestros hijos, cómo orar por nuestras familias, cómo realmente tomar el territorio que a lo mejor el enemigo ha tratado de robar en nuestras familias, tomarlo de nuevo y tomar la victoria que tenemos. En el nombre de Jesús pedimos esto y te damos gracias. Y su pueblo dice amén, amén, amén. Di amén junto conmigo ahí donde estás. Y bueno, vamos a iniciar esta quinta semana de cómo orar por nuestros hijos. Y como les expliqué desde el principio, mi deseo es que realmente tengamos un entendimiento primero y luego orar sobre esa área específica que el Señor nos va guiando a cómo vamos atravesando este tiempo juntos. Entonces hoy, esta semana, vamos a enfocarnos y vamos a orar para que nuestros hijos resistan las malas influencias y cualquier comportamiento destructivo. Vamos a orar muy específico esta semana para que nuestros hijos, no importa, desde el más chico hasta, así es, el más grande, hasta esos hijos que a lo mejor ya no están en casa, vamos a orar para que nuestros hijos resistan las malas influencias y el comportamiento destructivo. Cualquier persona que camina por esta tierra, y más en la cultura donde estamos viviendo en estos días, va a enfrentar malas influencias, ¿verdad? Alguien diga amén, porque es cierto, aún nosotros en veces tenemos que cuidar y guardar nuestros corazones para no ser influenciados tan fácilmente por el mundo, por las malas influencias. A lo mejor tú dices, ay pastora, yo no tengo amigos así. No tienen que ser amigos, a lo mejor es la televisión, a lo mejor son las redes sociales, a lo mejor son esas personas que ves en tu tiempo de internet. Yo no sé, pero toda persona, cualquiera de nosotros que caminamos en esta tierra y más en la cultura donde estamos rodeados, vamos a enfrentar malas influencias. Y si nuestros hijos no están intencionalmente conscientes por estas influencias que van a venir a sus vidas, entonces van a ser infectados de ese virus espiritual
esas tinieblas, esa cultura, es un virus realmente, espiritualmente hablando, que puede entrar sin darnos cuenta, que puede influenciar sin darnos cuenta si no somos intencionales y conscientes de que existe y de que debemos cuidar y guardar nuestros corazones y nuestro espíritu para no permitir que entre o que influencie de una manera donde no te das cuenta, y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde, por decir así. Así es el enemigo. Si te acuerdas, desde Génesis la palabra nos dice que la serpiente era la bestia más, ¿cuál es la palabra que usa? Creo que dice que era la bestia más astuta, esa es la palabra. Era la bestia más astuta. Y astuto quiere decir que sabe cómo hacer ciertas cosas sin que la otra persona se dé cuenta. Así es el enemigo. Entonces tenemos que ser nosotros astutos y nobles como la paloma, dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que reconocer que tenemos a un enemigo, que nuestros hijos tienen a un enemigo y que necesitamos orar para que ellos resistan estas influencias del maligno y cualquier comportamiento o manera de vivir la vida que es destructiva para ellos. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de a lo mejor caer en esas cosas como el alcohol, las drogas, tener sexo antes de casarse, aún otras adicciones, la pornografía, bueno, muchas cosas de cómo cuando me hablo de comportamiento destructivo, a eso me refiero. Entonces, antes sucedía que los chicos malos, por decir así, venían de familias malas, por decir así, familias que a lo mejor no conocían al Señor o no temen a Dios. Antes sucedía que muchachos que se metían en problemas así, o jóvenes o personas, chicos que se metían en cosas no buenas, eran que venían de familias que no conocían a Dios o que no temían a Dios, familias que también eran disfuncionables, por decir así. Pero ahora, déjame decirte, ahora se ve más que nunca hijos de familias cristianas, hijos de familias, por decir así, buenas, que temen a Dios. Ahora vemos hijos así también, que caen en esas influencias malignas y caen en estos comportamientos destructivos. ¿Sabes por qué? Porque al enemigo no importa de qué familia vienes o de qué hijo o hija eres, él ataca a cada persona que está tratando de vivir una vida correcta delante de los ojos de Dios. Entonces, ahora pueden ser chicos de familias que los han criado correctamente. Ahora son chicos así también, que caen en estas influencias y caen en estos comportamientos destructivos. No importa qué tan buen padre haya sido, tu hijo aún puede ser afectado por este reino de tinieblas en el cual vivimos nosotros aquí en este mundo. Y por eso debemos de reconocer que la atracción magnética de este reino de las tinieblas, de este mundo, es fuerte y presenta una batalla diaria a nuestros hijos. Nuestros hijos enfrentan una batalla todos los días. Y aunque no estén yendo a la escuela, por decir así, físicamente, lo enfrentan todos los días. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo digital, donde aunque el frente de la puerta de tu casa esté cerrada, sin querer estamos permitiendo en cierta forma que entren otras clases de influencias por sencillamente el internet. Ahora, no estoy diciendo, el internet es el diablo y es pecado. No, por favor, escucha mi corazón. Pero lo que sí estoy diciendo es que el enemigo ha encontrado nuevas formas de cómo entrar a la vida de todos nosotros. Pero ahorita estamos específicamente hablando de nuestros hijos. Y es por eso que sí, podemos monitorear y usar sabiduría en cuánto tiempo están nuestros hijos en el internet. Todo eso es importante. Pero déjame decirte que aún más importante que eso es orar, es pedirle a Dios que nuestros hijos hagan la decisión de resistir esas influencias malignas y esos comportamientos destructivos, porque tú y yo sabemos que lo mejor y lo más importante es que nuestros hijos hagan
su propia decisión. Ellos tienen que tener su propia fe, su propia esperanza y temor a Dios tiene que nacer dentro de ellos. Y por eso tú y yo vamos a orar para que ellos de su propia voluntad resistan estas malas influencias y estos comportamientos destructivos. Tenemos que orar continuamente. Alguien diga ahí, voy a orar continuamente. Voy a orar todos los días. Voy a orar y declarar las palabras y promesas de Dios todos los días, continuamente, para que sean lo suficientemente fuertes nuestros hijos para resistir este incansable compromiso del enemigo en sus vidas. Mira, escucha esto. Jesús sabía que Satanás estaba atacando a su discípulo Simón Pedro, y por eso Jesús oró para que Pedro tuviera la fe para resistirlo. ¿Sabías eso? Quiero que escribas ahí Lucas 22, verso 31 al 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Te lo voy a leer. Mira lo que dice. Jesús dijo estas palabras. Dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he, escucha, rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, reconocía que el enemigo, que Satanás, iba a tratar de zarandear a cada uno de nosotros. Aquí en este ejemplo está hablándole a Pedro, a ti le dijo, el Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración. Ahí está una clave muy grande para ti, papá, y para ti, mamá. Yo he rogado en oración. Tú y yo necesitamos rogar en oración al Señor para que la fe de nuestros hijos no falle, de modo de que si fallan o si pasan tentaciones o si pasan cosas en su vida, se arrepientan y vuelvan a su fortaleza, como Jesús oró por Pedro, Simón Pedro. Jesús podría haber dicho, ¿sabes qué, Satanás? Te me pierdes y aquí se acaba la cosa. Tenía toda la autoridad Jesús de reprender a Satanás y decirle, fuera, aquí te pierdes. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque Jesús pudo haberlo hecho. Lo vimos en otras ocasiones reprender al enemigo y sacar espíritus malignos de otras personas. Pero aquí no estamos hablando de que Pedro estaba haciendo... Pedro no estaba poseído, ¿verdad? Por Satanás, pero aquí Jesús reconocía que Satanás quería venir y sacudir a sus discípulos. Pero ¿por qué Jesús no reprendió a Satanás y le dijo fuera y salte de aquí? Yo creo que es muy clave reconocer esto. Jesús reconocía que no iba a ser la primera ni la última vez, que Satanás iba a tratar de hacer esto continuamente. Y Jesús reconocía que era la responsabilidad de cada uno de sus discípulos resistir al enemigo y ser fuertes en su fe. Él reconocía que cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, tener la fe y ser capaz de resistir y tomar la responsabilidad de resistir al enemigo. Entonces, mi pregunta es, si Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, tuvo que orar por sus discípulos para que la fe de ellos no fallara en medio de un ataque de Satanás, ¿cuánto más nosotros como padres necesitamos rogar en oración y continuamente pedirle a Dios que nuestros hijos puedan resistir a Satanás? ¿Cuánto más debemos de tú y yo orar y declarar y pararnos en la brecha y no darnos por vencidos hasta que veamos que nuestros hijos resistan a estas influencias del enemigo? ¿Cuánto más? Aquí está el Señor despertando a muchos de ustedes
Amén. Está despertando y está abriendo nuestro entendimiento de que no es orar con un temor. No. Es orar y reconocer, enemigo, ha sido descubierto, ha sido expuesto. Ahora ya sé por qué tengo que orar con tanto fervor, por qué tengo que seguir la buena batalla, porque es el trabajo, es la responsabilidad, es aún el privilegio que Dios me ha dado. Ha abierto mis ojos y ahora yo voy a orar sin cesar. Alguien ponga ahí, orar sin cesar. Voy a orar sin cesar. Voy a orar y voy a declarar lo que Dios me ha revelado en este día. ¿Cuánto más? Si Jesús tuvo que orar por sus discípulos, ¿cuánto más tú y yo debemos de orar para que la fe de nuestros hijos sea fuerte y resista cualquier influencia del enemigo? Cuando el enemigo venga a tentarlos para que se aparten de lo que Dios tiene para ellos, tú y yo podemos orar para que tengan una fe firme en Dios y su poder a favor de ellos. Jesús instruyó a sus discípulos. Escribe ahí Lucas 22:40. Lucas 22:40. Jesús dijo, oren para que no cedan a la tentación. Oren para que no cedan a la tentación. Debemos instruir a nuestros hijos de la misma manera y tenemos que reprender al enemigo en el nombre de Jesús sobre la vida de nuestros hijos, pero también nuestros hijos van a tener que pararse, tener una fe fuerte para ellos también orar y resistir la tentación y cualquier otra cosa que el enemigo les tire o les arroje a sus vidas, ¿verdad? Las influencias del enemigo pueden enfrentar al creyente más comprometido. ¿Alguna vez has escuchado de algún líder o pastor o persona que a lo mejor veías o admirabas grande en la fe haber sido tentado o haber caído en la tentación? Sí. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con fallas y no perfectos, y el enemigo está detrás de cada creyente porque él odia a aquellos que siguen a Jesús. Él solo viene a hacer 3 cosas, ¿verdad? A robar, matar y destruir, dice su palabra. Es la única razón que él viene. Entonces, por eso es que vamos a estar atentos, alertas y vamos a orar muy específico en este día. Juan, escribe ahí, Juan 17, capítulo 17, Juan 17, versículo 15 al 17 dice esto. Jesús dijo estas palabras. Y de nuevo, cuando Jesús habla, atención por favor, porque Jesús fue muy intencional con las palabras que él dijo. Juan 17, 15 dice esto. No te digo que los quites del mundo. Este era Jesús orando al Padre por sus discípulos. Jesús dijo esto, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. De nuevo, si el Hijo de Dios reconocía que tenía que orar por sus discípulos y sabía que no los podía meter bajo una cueva o no los podía poner en un lugar donde nadie los podía tocar. Jesús reconocía que tenían que caminar en esta tierra y reconocía que no los podía sacar de este mundo. Entonces él dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Los discípulos habían caminado con Jesús durante ¿cuántos años? 3, ¿verdad? 3 años. Habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían escuchado sus prédicas directamente de la boca de Jesús, directamente del Espíritu Santo que hablaba a través de Jesús. Y sin embargo, ellos todavía necesitaban que Jesús orara por ellos para estar protegidos del maligno. Jesús no le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Les enseñé todo lo que les tenía que enseñar, todo lo que pude, así que buena suerte, ¿verdad? Que Dios los acompañe. Yo pronto me voy al Padre. No, Jesús oró por ellos. Jesús fue muy intencional, oró por ellos. Aunque Jesús había preparado a sus discípulos, todavía Él tomó tiempo para orar y interceder
por sus discípulos, para que el Padre Celestial los mantuviera alejados del maligno, protegidos del maligno. Nosotros como padres debemos de hacer lo mismo. Pon ahí, voy a hacer lo mismo que Jesús. Tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer lo mismo que Jesús hizo. Debemos de orar: Señor, protege a mis hijos del maligno. Y cuando oramos eso, sí, estamos hablando físicamente de cualquier peligro, de cualquier accidente. Pero déjame decirte, deberíamos de orar con más urgencia que los proteja de cualquier influencia del maligno, porque a lo mejor no les va a tocar la vida física, pero va a tratar de tocar sus vidas espirituales, su futuro eterno. Ahí es donde más debemos de orar, que el enemigo no robe esta promesa de que tus hijos sirvan a Dios, conozcan a Dios, sean salvos y los sigan todos los días de sus vidas hasta que el Señor los llame al cielo. Amén. Eso es muy importante, reconocer que el Señor los proteja del maligno, pero no solamente físico, pero espiritual. Ahora, quiero hablarle a aquellos padres que ya tienen a lo mejor los niños ya están creciendo, están llegando a esa edad donde hacen sus decisiones, a preadolescentes, adolescentes, jóvenes adultos o ya hijos ya grandes, todos hombres y mujeres, ¿verdad? En sus propias casas. Quiero decirte algo específico. Si tienes hijos que han sido capturados por el enemigo, por decir así, han sido influenciados y han caído en ciertas cosas que tú sabes que no están correctas delante de Dios, que han sido atraídos por el mundo y aman a Dios o conocen de Dios, pero están viviendo vidas que no son correctas o han caído literalmente como capturados por el enemigo con comportamientos destructivos. Quiero decirte esto: rehúsate a darte por vencido. En otras palabras, no pares de orar. No pares de orar. Mira, lo primero que el enemigo va a querer hacer es convencerte que mires cómo están actuando y que digas: ya es muy tarde, ya pa' qué, ¿verdad? Como dicen, ya hicieron sus decisiones. No, déjame decirte, esa es una mentira del enemigo directamente del infierno. Porque mientras estén viviendo aquí en esta tierra y el Señor no ha dicho que ya se acabó la vida, todavía Dios hace milagros. Todavía Dios tiene un plan para tus hijos, un plan para tu descendencia. No te des por vencido. No te des por vencido. Rehúsate a darte por vencido. Haz una decisión aquí adentro que mientras estés aquí en esta tierra, tú no vas a parar de orar hasta que veas todas las promesas de Dios completamente cumplidas en la vida de tus hijos, porque el enemigo él sabe que Dios puede restaurar a cualquier persona, el más perdido, el más lleno de adicciones, el más completamente persona más dura que puedes imaginarte. Dios puede cambiar, restaurar, salvar, liberar a cualquier persona, Así que tú necesitas hacer esa decisión. Aún más, escribe ahí: jamás pararé de orar. Nunca voy a parar de orar. Voy a orar todos los días por mi familia, por mis hijos. Voy a tomar esa responsabilidad, ese privilegio que Dios me ha dado para orar e interceder por mi familia, por mis hijos. Dios puede librarnos y promete continuamente librarnos. ¿Sabes dónde está eso? Segunda de Corintios 1:10. Me encanta lo que Pablo dice aquí. Dice: efectivamente, Él, el Señor, nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Ponme ahí: Dios seguirá rescatándome. Dios
seguirá rescatándome a mí, a mis hijos, a mi familia, porque así es Dios. Ese es el carácter, esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Su palabra dice que su misericordia es para siempre, nunca se va a acabar. Entonces tú y yo no vamos a parar de orar, tú y yo vamos a seguir orando aún por aquellos hijos que se han desviado, aún por aquellos hijos que han caído bajo las influencias del maligno. Vamos ahora a seguir orando. Dios es tan bueno que Dios no va a detener el proceso de liberación y restauración mientras nosotros y nuestros hijos también estén dispuestos a seguir orando. A veces puede parecer que cuanto más horas y pides a Dios, peor se pone la cosa. ¿Alguien ha notado eso? Que entre más horas, entre más intercedes, como que parece que las cosas se ponen peor. Si te ha pasado eso, déjame decirte, no te eches para atrás. No te atrevas a dar un paso para atrás. ¿Sabes por qué? Porque si el enemigo aumenta la intensidad, tú vas a aumentar el fervor. Aún más, escribe ahí, voy a aumentar el fervor. Si el enemigo aumenta la intensidad, yo voy a aumentar el fervor. A menudo yo he visto eso y he aprendido esto en la vida. A menudo de que la batalla se vuelve más intensa es cuanto más estás más cerca de la victoria. ¿Sabías eso? Que cuando sube la intensidad de una batalla espiritual, muchas veces es porque ya la victoria está ya casi a la esquina y el enemigo lo sabe y por eso sube la intensidad, porque él está tratando de convencernos de que entre más oro, peor se pone la cosa, mejor paro de orar. O sabes que ya he orado tanto tiempo y nada sucede, aún más está empeorando la situación. Él sabe y por eso es que en veces ataca tan fuertemente. Entonces déjame decirte, por experiencia y por lo que he visto a través de los años, la victoria está más cerca de lo que tú piensas. Si tu batalla ha sido más intensa espiritualmente hablando, no te des por vencido, aún más reconoce, ¿sabes qué? La victoria ya viene, el Señor lo ha prometido, mi Dios es más grande y más fuerte que cualquier batalla. Párate firme en esa victoria y decláralo, como dice nuestro pastor, mi esposo Manny. No lo veo, pero lo creo y vas a verlo realizarse. Amén. A menudo que ves que la batalla se pone más intensa, reconoce que la victoria está más cerca. Amén. Alguien diga amén. Dios no quiere que te desanimes, sino que seamos un prisionero de la esperanza. ¿Sabes lo que es eso? Ser un prisionero de la esperanza. Tener esperanza en algo que ya tienes, eso no es esperanza. Esperanza es tener esperanza en algo que todavía no tienes, pero que sabes que vas a tener. Eso realmente es tener esa esperanza. Y la palabra de Dios dice, nos invita a ser prisioneros de la esperanza. En lugar de estar encadenado a la tristeza o al temor o al miedo o la desesperación o aún al pavor de lo que va a suceder o lo que el enemigo puede hacer. Deja que la esperanza en el Señor alimente tu fe. Decide caminar por fe y no por vista. Es lo que dice su palabra, ¿verdad? Caminamos por fe, andamos por fe y no por vista, no por lo que vemos. Muchas veces yo he dicho que lo opuesto de la fe no es la duda, lo opuesto de la fe en veces es la vista, porque empiezas a mirar lo que ves con estos ojos físicos y te puede desviar muy fácil, te puede desanimar muy fácil. Y cuando viene el desánimo, entra la confusión, entra la duda, entra la falta de fe, la incredulidad, y entonces es más difícil. Pero no vamos a hacer así, amén. Vamos a tomar el sueño que Dios nos ha dado en nuestro corazón para la vida de nuestros hijos y la vamos a declarar, y vamos a declarar la victoria que vemos para la vida de nuestros hijos y que ya hemos ganado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sobre todo, no permitas que el enemigo te haga sentir que estás descalificado para interceder por tus hijos, por tus errores del pasado o por cosas que
no pudiste hacer, recuerda, no vamos a vivir en culpabilidad. Si no lo has confesado, confiésalo, pero para aquellos que iniciaron conmigo la primera semana, confesamos, reconocimos nuestros errores, pedimos perdón a Dios y ahora Él nos limpia, nos justifica, ya somos perdonados, ya no tenemos que vivir en culpabilidad y ahora vamos a orar con autoridad y con reconocimiento que el Señor escucha nuestras oraciones. Cualquier cosa que a lo mejor descuidaste y no pudiste hacer debido a las debilidades o incapacidades o limitaciones cuando estabas criando a tus hijos o en el pasado cuando no conocías al Señor, hay una promesa de que Dios va a no solamente remendarlo, pero Dios es un Dios que restaura, que aún toma las cosas que fueron quebrantadas y las hace nuevas y las pone en mejor condición. Así que vamos a orar confiando que mediante el fluir del poder y la gracia del Espíritu Santo vamos a ser nosotros restaurados y la vida de nuestros hijos va a ser restaurada. Amén. Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace todas las cosas que obren para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Recuerda que los versículos anteriores de ese del que acabo yo leer, que Dios hace que todas las cosas obren para nuestro bien, los versículos antes de ese mismo versículo hablan de la oración, hablan de la intercesión. ¿Sabías eso? Te lo voy a leer. Los versículos antes, versículo 26, Romanos 8, 26 y 27 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Si te sientes débil, recibe la ayuda del Espíritu Santo. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Versículo 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu, escucha, intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y luego dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas obren para bien para los que aman y son llamados de Dios. Así que tienes que orar con toda confianza de que Dios está de tu lado y está obrando y el Espíritu Santo está intercediendo por ti y por tus hijos. Las cosas funcionan juntas para bien si estamos orando e intercediendo. Romanos 8:37, en ese mismo capítulo, pero en unos versículos después, dice su palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Decláralo conmigo, di, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Si tus hijos se han alejado de Dios, ora para que tus hijos regresen al Señor. Hay un pasaje en Jeremías que me encanta donde el profeta, Dios le da unas palabras al profeta Jeremías y Dios le está hablando a esta ciudad, a su pueblo, a personas que han sido destruidas por su propia corrupción y Dios promete restaurarlos en ese versículo. Te lo voy a leer. Dios promete restaurarlos si vuelven a Él y se arrepienten. Estas promesas no solamente fueron para los adultos, pero para los hijos de ellos también. Y aunque Dios está hablando al pueblo de Israel aquí en este libro de Jeremías, en ese momento les dio una promesa la cual podemos creer que se puede aplicar para nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Podemos orar y clamar esta promesa sobre la vida de nuestros hijos. Te la quiero leer, pero quiero que lo escribas ahí. Jeremías 31, versículo 16 y 17. Jeremías 31, versículo 16 y 17. Escucha lo que dice. Esta es una promesa para muchos de ustedes. Dice, pero ahora, esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Versículo 17. Hay esperanza para tu futuro
dice el Señor. Aquí el Señor te está hablando. Dice, tus hijos volverán a su propia tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande! El Señor nos dice, yo sé que has llorado, yo sé que has clamado, no llores más, porque yo te voy a recompensar. Tus hijos van a volver desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Si tienes hijos que han sido llevados cautivos por el enemigo, lee este capítulo, lee este versículo y decláralo con toda tu fe, con toda tu confianza en el Señor. Decláralo sobre la vida de tus hijos. Este es un mensaje de esperanza para tus hijos también. Porque no importa qué tan lejos el enemigo los ha tratado de llevar, lejos del Señor, lejos de tu familia, lejos de lo que tú a lo mejor los criaste y les enseñaste desde chicos, esta es una promesa de que Dios va a escuchar tus peticiones y tus hijos van a regresar a su tierra, van a regresar a la manera de cómo Dios los formó y los destinó a vivir aquí en esta tierra. Recuerda que las promesas de Dios no es un programa de, ¿cómo te lo diré? Las promesas de Dios no es como un genio mágico de que sí, son mías y ya. No, recuerda, aún la salvación, ¿verdad? Dios la ofrece, pero tenemos que recibirla. La salvación es dada a todos, pero si no la recibes, si no confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces no eres salvo, es lo que dice su palabra. Igual es con cada promesa de Dios. Tenemos que recibirla, apropiarla y declararla, y más para nuestros hijos, ¿verdad? Se requiere algo de nuestra parte. Aunque es cierto que podemos disfrutar de algo que no merecemos, todavía tenemos que orar para recibirlo. Podemos llorar en oración por nuestros hijos, pero no tenemos que llorar en desesperación. Podemos alabar a Dios por sus promesas de que nuestros hijos van a regresar a su tierra prometida. Si tus hijos se han alejado de tu familia o de la manera en cómo los criaste, o a lo mejor tienes una relación quebrantada, no hay comunicación, a lo mejor sientes que se han alejado tan lejos, quiero decirte que ahora puedes agarrarte de esta escritura y declararla sobre la vida de tus hijos y darle gracias al Señor por su palabra. Si tus hijos necesitan regresar a su propia frontera, como lo dice ahí en Jeremías, para volver a los caminos del Señor, Dios te está diciendo que Él ve tus lágrimas, Él escucha tus oraciones y Él va a contestar. Sigue orando, como dice su palabra, ¿verdad? Sigue pidiendo y vas a recibir, sigue buscando y vas a encontrar, sigue tocando la puerta y se va a abrir. Así es Él de fiel. Así que no nos vamos a dar por vencidos. Salmos 126:6 dice, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Qué promesa tan preciosa. A lo mejor estás orando y llorando y estás sembrando con tus lágrimas, tus oraciones y las promesas de Dios, pero aquí este Salmos dice que vas a regresar cantando cuando recibas la gran cosecha. Si no lo alcanzaste a escribir, escríbelo. Salmos 126:6. Cuando estamos sembrando estas semillas en oración y lo hemos regado con nuestras lágrimas de dolor y angustia, algo poderoso está sucediendo. Cuando lloras con pasión en la oración, Dios está obrando, Dios está escuchando, y aún más cuando oras la palabra de Dios, sus ángeles hacen esto. Dicen, sí Señor, a tus órdenes estamos, y ejecutan, dice su palabra, la palabra que tú estás declarando de Dios. Oh, hermano, hermana, hay esperanza en las promesas de Dios. Ahora, te doy un consejo práctico. Van a haber en veces momentos, situaciones donde tú necesitas confrontar a tus hijos, declarar o hablar con ellos. Y quiero darte este consejo práctico. Si tú ves que algo está pasando, esa antena espiritual que el Señor te ha dado, y sientes que necesitas confrontar algo o hablar algo con tus hijos, no lo hagas antes, sin primero orar.
Ora, báñalo en oración, si te puedo pintar el cuadro. Ora mucho antes de tener esa conversación. Ora que el Espíritu Santo te dé las palabras que decir. Ora que el Espíritu Santo te dé sabiduría en cómo hablarlo, cómo enfrentarlo. Ora para que el corazón de tus hijos esté abierto, receptivo. Ora para que se ablande ese corazón. Ora antes de hablar o confrontar una conversación difícil de algo que tú sabes que no está bien, algo que a lo mejor el Espíritu Santo te está revelando. Ora primero antes de hablarlo. Y luego también mi otro consejo práctico es, o a lo mejor ora primero y pídele al Señor si debes de hablarlo, porque en veces sí están pasando cosas fuertes y difíciles nuestros hijos, pero no se te olvide que tú le pediste a Dios que obrara, que hiciera algo para llamar la atención de ellos, y a lo mejor en veces Dios eso es lo que está haciendo, les está llamando la atención. Entonces es muy importante orar primero para reconocer, ¿tengo que hablar? ¿O es algo que tú estás haciendo, Señor? ¿O estás permitiendo que ellos pasen por eso para que se arrepientan o para que den de regreso, vuelta a ti, Señor? Ora primero. Si sientes que algo no está bien o algo te preocupa, dáselo a Dios primero. Ora y pídele a Dios primero que te guíe, que te instruya o que te revele si es algo que no está bien en la vida de tus hijos. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios tiene todo el control, Él tiene el poder. Aún más, quiero que digas esto: yo tengo todo el poder y el enemigo solo tiene mentiras. Decláralo conmigo: yo tengo todo el poder en el nombre de Jesús y el enemigo solo tiene mentiras. El enemigo no puede prevalecer. Tú y yo tenemos todo el poder en Cristo Jesús y el enemigo solo tiene mentiras. Amén. Así que vamos a orar en este día. Te invito, si tienes un lugar donde puedes ponerte de rodillas, hazlo. Si un lugar privado, hazlo. Si no, está bien. Después vas a tener tiempo íntimo, pero quiero que cierres tus ojos si es posible y podamos orar juntos e interceder en este día. Señor, te damos gracias primero que todo en este día, que podemos venir ante tu trono, Señor, el trono de gracia. Tu palabra dice que podemos entrar confiadamente al trono de gracia para pedir ayuda, Señor. Y en este día pedimos ayuda, Señor. Oramos para que nuestros hijos resistan las influencias del enemigo, Señor. Oramos para que ellos resistan un comportamiento destructivo que esta cultura ofrece en estos días. Oramos para que les des a nuestros hijos el discernimiento que ellos necesitan para comprender la clara elección entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, entre lo que da vida y lo que destruye, que ellos puedan discernir entre un camino hacia un futuro seguro y bueno que tú ofreces o entre un callejón sin salida. Dales, Señor, la fortaleza para resistir cualquier influencia del enemigo que viene y trae tentación a sus vidas en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que no permitan ellos ser conformados a este mundo, sino transformados, Señor, y moldeados por ti, Señor. Sé que la influencia del enemigo puede parecer tan repentinamente, Señor, que casi no se puede detectar, pero en este día tus hijos declaramos en el nombre de Jesús que nuestros hijos estén a la alerta, que nuestros hijos puedan reconocer las trampas del enemigo, Señor, que nuestros hijos puedan resistir y, Señor, aun cuando ellos a lo mejor caen en una tentación, que ellos puedan rápidamente, Señor, regresar a ti, rápidamente reconocer que es incorrecto y pedir perdón y recibir restauración, recibir libertad en el nombre de Jesús. Señor, oramos para que con la ayuda del Espíritu Santo, tu sabiduría y discernimiento puedan estar preparados para el enemigo y anticipar las trampas del enemigo. Oramos eso, Señor, que abre el entendimiento y los ojos de nuestros hijos para que ellos puedan estar firmes y listos, Señor, en cualquier tiempo de tentación. Oramos para que la cultura mundana
no los domine, Señor, para que esta cultura donde ellos viven no los domine, no pueda tener acceso y no pueda influenciar la vida de nuestros hijos, Señor. Corta cualquier apego que nuestros hijos tengan, Señor, por la influencia de este mundo o la maldad de este mundo. Libéralos en el nombre de Jesús. Libéralos para que no se apeguen a esas influencias, pero que estén directamente conectados y apegados a ti solamente, Señor. Protégelos de cualquier ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Ayúdalos, Señor, a confiar en ti y en tu poder y no dar lugar o campo al enemigo. Oramos para que busquen tu guía, Señor, para sus vidas. Señor, oramos por nuestros hijos para que tú seas ese escondite seguro para ellos, escondite donde ellos estarán seguros cuando vienen los problemas, cuando vienen las tentaciones. Señor, que tú seas su fortaleza en tiempos difíciles y oramos, Señor, para que sean libres del maligno en el nombre de Jesús. Oramos para que nos des a nosotros sabiduría sobre cómo orar por ellos, cómo hablar con ellos. Señor, danos el valor en esos momentos cuando tenemos que enfrentar ciertas conversaciones con nuestros hijos. Señor, danos el valor, danos la sabiduría, danos el Espíritu Santo, Señor, que vaya delante de nosotros, preparando los corazones de nuestros hijos para que ellos quieran escuchar de nosotros, ellos reciban nuestros consejos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por cualquier hijo que se haya desviado y haya sido desviado por el enemigo. Oramos, Señor, que en el nombre de Jesús extiendas tu cayado de pastor y los traigas al redil de nuevo. En el nombre de Jesús, donde nuestros hijos hayan sido tomados cautivos, esclavos por esas malas influencias o comportamientos destructivos, oramos para que los liberes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad y reprendemos toda influencia del enemigo. En el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús. Hijo mío, hija mía, libres en el nombre de Jesús. Señor, aunque no sepamos todo lo que esté sucediendo en la vida o en la mente o en las emociones de nuestros hijos, Señor, revélalo en el nombre de Jesús, revélalo, tráelo a la luz, Señor, tráelos a un arrepentimiento, no permitas que se salgan con la suya, donde sea que estén jugando con una idea de una trampa del enemigo para sus vidas o destrucción, rogamos en el nombre de Jesús que sean rescatados de esa trampa. Manténlos alejados de las personas que tengan la intención de hacer el mal o que tengan la intención de involucrar a nuestros hijos a hacer el mal. Evita en el nombre de Jesús que caigan en la tentación y fortalécelos para resistir toda influencia maligna. Ayuda a nuestros hijos, Señor, a evitar ese comportamiento destructivo. Sé que no vas a violar la voluntad de nuestros hijos, pero te invitamos, Señor, Espíritu Santo, te invitamos para que penetres sus vidas con el poder del Espíritu Santo. Eres mucho más grande que cualquier influencia maligna que trate de venir en contra de nuestros hijos. Eres más grande, Señor. Tu palabra me dice que ninguna arma forjada en contra de nuestros hijos va a prevalecer. Así que, Señor, esa influencia que trate de venir en contra de nuestros hijos enfrentando, oramos para que el poder de tu Espíritu Santo sean libres en el nombre de Jesús, libres de toda influencia maligna, libres de todo comportamiento destructivo, libres de toda tentación, libres de toda adicción, libres en el nombre de Jesús de cualquier mentira que haya tratado de entrar al corazón y a la mente de nuestros hijos. Declaramos libres, nuestros hijos son libres en el nombre de Jesús. Expone, Señor, cualquier cosa que no ha sido revelada, tráelo a tu luz.
Trae tu verdad en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, empieza a darle gracias. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo que puede liberar cualquier persona que haya sido atada por el enemigo. En el nombre de Jesús, decláralo conmigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Recibimos nuestra victoria en este día. Recibimos nuestra victoria. Amén. Declara un fuerte amén junto conmigo. Quiero leerte 2 escrituras antes de despedirnos. Quiero que medites. Medita en esta escritura. Más sobre todo si tienes hijos que estás orando para que sean libres. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 dice así: el Señor dice, no son mis palabras, pero son las palabras de tu Padre Celestial. El Señor dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la segunda escritura es la que te leí hace unos minutos atrás, Jeremías 31, versículo 16 al 17. Pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Amén. Estas son promesas y palabras de la boca del Señor. Así que párate firme en su palabra. Párate firme. Decide ser un prisionero de esperanza. Rehúsate a darte por vencido. Sigue orando. Nuestra tarea es orar y el trabajo de Dios es obrar. Dios te bendiga. Gracias por conectar esta tarde. Te amamos y nos vemos este domingo con el favor de Dios en línea. Hasta luego.